¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, miércoles 9 de mayo. Volvemos a encontrarnos en nuestro paseo va avanzando el mes. Ya mismo estamos ahí en agosto celebrando las fiestas patronales y casi no nos hemos dado cuenta, aunque antes habrá que hablar de la Magna, que será, ya saben, en el mes de junio, y de muchas cosas más, pero se me ocurren así pues fechas como muy concretas, como la del 13 de junio o la del Corpus, vaya usted a saber. Todavía hay mucho por delante, pero cada día más cerca, porque parece que los días vuelan. Eso les está pareciendo a los que comienzan a repasar alguno, a estudiar otro, porque los exámenes están también a la vuelta de la esquina, llegará la selectividad, bueno, un montón de historias para las que tenemos que prepararnos. Pero hoy es el día de Europa, hoy es el día de ese macro país, ¿no?, que somos todos los que formamos Europa. Una Europa que no sé si está en decadencia o si por el contrario está en auge, porque cada uno tiene una versión de las cosas, y además de que tenga una versión o no de las cosas, bueno, pues hay determinados actos, determinadas cuestiones que hacen que parezca que Europa se resquebraja. Bueno, esperemos que no sea así. Feliz Día de Europa a todos, incluido a todos los ceutíes, que aun estando en África pertenecemos a ese territorio. Vamos a empezar con un concierto que ha tenido lugar esta mañana a las 10 con motivo de eso, del Día de Europa. Buenas tardes.
El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado afecta a órganos que están en desarrollo, como el hígado, el páncreas y especialmente el cerebro. Pero tranquilo, tu hija seguro que no bebe, ¿verdad? Gobierno de España. Si al volante miras el móvil de vez en cuando, solo ves la carretera de vez en cuando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Bueno, pues seguimos, no empezamos porque vamos a compartir ya tiempo con nuestros primeros invitados. Yo no sé si lo saben, deben saberlo, porque la semana pasada ya hablamos de ello. Se están celebrando días 9 y 10 en nuestra ciudad las primeras jornadas sobre gestión emocional. Eso a lo que no les hemos hecho caso nunca, ¿no? Había que ser muy inteligente, había que tener una inteligencia fantástica en otras materias, pero lo de la emoción se ha dejado como para gente más débil, o al menos así se ha ido tratando desde mi punto de vista a lo largo del tiempo. Afortunadamente esto ha cambiado, y lo que creo yo que pone a las personas en valor es precisamente eso, la inteligencia emocional, cómo gestionarla, cómo llegar al otro. Y yo de esto no sé nada, lo que uno va aprendiendo de la vida que también enseña, pero hoy estoy rodeada de fantásticos expertos que nos van a ayudar a entenderlo un poco mejor. Hombre, si yo digo negociador, dicen ustedes, caray, esto, ¿no? Porque hay cosas que todavía no entendemos, Juan Manuel, pero o que no entendemos, o que no trabajamos, o que no dominamos, o que vemos mucha película y nos encanta ver al señor ese, pero tengo que decir otras cosas, que es miembro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sinergólogo y además negociador, entre otras cuestiones, que he tenido que acortar vuestros rótulos porque ya no me cabían en la pantalla. Juan Manuel García, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es verdad que los de negociador siempre te tiran por ahí por lo otro? Sí, lo que pasa es que está rodeado de mucho mito. El cine y la tele, la verdad que nos ha hecho un poquito de daño. ¿No os ha hecho favores? No, en absoluto. No, porque lo de negociador parece que es una figura como muy de pasarlo bien y de una actitud como muy aislada y muy de uno solo, y es todo lo contrario. Y de muy fuerte, ¿no? Y de muy... Eso sí. Que eso también lo sois, supongo yo. Porque bueno, sobre todo mentalmente hay que serlo. En esas situaciones sí que habrá que sacar toda la energía, ¿no? Claro, la energía y la gestión emocional, que es al final del cabo lo que estamos hablando. Es muy importante. Energía emocional. ¿Trabajamos la energía emocional en general? Bueno, no, en general no. En general no. Yo creo que es una asignatura pendiente en muchísimos ámbitos profesionales y casi me atrevería a decir que personales. Pero es verdad que, bueno, que gracias a gente que lo está fomentando, como es Carolina en este caso, bueno, pues se está abriendo en muchos ámbitos profesionales el tema de la gestión emocional, entre otros, pues por ejemplo, la Guardia Civil, ¿no? O sea, es algo que hay que gestionar constantemente a muchísimas personas. No preguntaré cuándo o cómo o con quién, pero sí que has intervenido ya como negociador. Sí, unas cuantas. ¿Y ahí cómo se pasa? Pues hombre, se pasa relativamente... Todo va a depender de lo que puedas hacer tú. Tú o usted, sí, perdón. Sí, bueno, vamos a ver, un negociador tiene que tener un protocolo, pero sobre todo cada una de las negociaciones que se enfrenta son completamente diferentes. O sea que la inteligencia emocional del negociador juega ahí toda... Fundamental. Bueno, vamos a presentar a Carolina Pérez, que seguro que ustedes la conocen porque está con nosotros, aunque hoy nos daba la impresión de que no, pero que sí. Es médica del Servicio de Emergencias del 061 de Ceuta. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes. Es verdad, gestionas mucho, muy bien, no, pero gestionas mucho, sí, mucho, la energía emocional, la inteligencia emocional. Sí, en el trabajo en el que yo realizo, que estoy en el centro coordinador del 061, muchas personas llaman en un estado de nerviosismo bastante grande, más que nada porque... Crítico, pues, diría normalmente yo, ¿no? Sí, llaman por alguna emergencia vital suya o incluso de algún familiar.
Entonces, para nosotros es fundamental poder ayudarles a gestionar ese estado para sacar de ahí la mejor información. Muchas veces incluso se nos bloquean sin decir dónde viven, algo tan básico como eso. Entonces, para nosotros es básico gestionar nuestro propio estado emocional y ayudar a la persona que nos llama a relajarse, a tranquilizarse para poder ayudarle. ¿Por qué crees que no es algo que no hemos aprendido? Porque es algo que nunca se le ha dado importancia. De hecho, nosotros vamos a congresos, a los congresos de la Sociedad Española de Medicina de Emergencia, damos talleres allí y todavía hay compañeros que nos dicen que eso, ¿para qué? Que lo importante son los conocimientos y las habilidades, cuando en realidad es la actitud la que produce el cambio, la que te hace, como dice Víctor Cooper, si eres un crack o un chusquero. Ahí se nota mucho, ¿eh? En ese ejemplo que ha puesto pues se nota muchísimo. Pedro Martín Bajarrón, que lo sabía que lo iba a decir mal, psicólogo de urgencias y emergencias. Tengo que leerlo, insisto, porque he tenido que acortar los rótulos del Grupo de Gestión Emocional SEMES. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué es la inteligencia emocional? A ver, esta tarde vamos a hablar de inteligencia emocional, pero vamos a hablar sobre todo, son unas jornadas encaminadas a los grupos de profesionales que intervienen en la emergencia, porque como muy bien decía Carolina, la gestión emocional, el impacto emocional en los intervinientes hasta ahora se ha venido relegando a un segundo plano, ¿no? Y son profesionales que aprenden a utilizar aparatos de electromedicina, a hacer reanimaciones cardiopulmonares, a contener hemorragias severas, pero la gestión emocional de esa gente que se enfrenta a situaciones con múltiples cadáveres y múltiples víctimas, como en su caso Juan Manuel y yo coincidimos, no nos conocíamos por aquel entonces, pero los dos intervenimos en el accidente aéreo de Spanair y situaciones como esas o el 11M, en las que sí que se hicieron cosas para gestionar la emoción de los profesionales afectados y volver a prepararles para volver a su desempeño cotidiano, es algo lo que se está empezando a trabajar y es el principal objetivo de las jornadas de esta tarde, el trabajar la gestión emocional y cómo impacta en los intervinientes. ¿No fue un poco a partir del 11M cuando la sociedad se detuvo en esto y empezó a trabajarlo? Removió muchas conciencias, por supuesto que sí. Sin embargo, ayer mismo salió un proyecto no de ley del Partido Popular para reconocer la labor de los psicólogos de emergencias, que deberíamos estar integrados en todos los equipos de intervención en crisis, no solo en incidentes de múltiples víctimas, sino incidentes menores para la gestión y el impacto emocional en los propios intervinientes, el suicidio de un compañero, las muertes en acto de servicio, cuando fallecen los niños, cuando las intervenciones sanitarias evolucionan en en recogida de cadáveres, en lugar de emplear sus habilidades técnicas en salvar vidas, se ven abocados a recoger cadáveres. Todas esas son situaciones, afortunadamente las situaciones con múltiples víctimas no son lo más frecuente, pero en el día a día se enfrentan a situaciones muy complicadas y conviene ayudar a estos profesionales a pasar página y continuar con su trabajo. Afortunadamente no son muchas las ocasiones en las que son múltiples, pero yo creo que cada caso es grande por sí mismo, ¿no? Es decir, a un profesional, cualquiera de ustedes que tenga que trabajar en ese instante, aunque sea solo una persona, aunque sea un bebé, aunque sea yo qué sé, eso debe de marcar, ¿no? Da igual quién conteste, pero vamos. Sí, efectivamente, hay situaciones que marcan especialmente y hay muchos factores que rodean la vulnerabilidad de los profesionales. Hay ciertos mitos o ciertos prejuicios, ciertos inconvenientes en el contexto de la emergencia, no en una profesión en concreto, médico, enfermero, técnico en emergencias sanitarias, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, psicólogos. Hay unas dificultades inherentes al contexto de la emergencia que impiden o dificultan que los profesionales pasen página, ¿no? El hecho de sentirte impactado emocionalmente puede connotar cierta vulnerabilidad, debilidad, siempre se consideran esos riesgos como inherentes al trabajo, ¿no? Va en el sueldo, ¿no? Y hay incomodidad para hablar de eso porque interfiere en su proyección laboral, en la opinión que generen los compañeros. Entonces hay como cierta reticencia para hablar de ciertas emociones cuando el 90% de las personas que atravesamos una situación crítica necesitamos hablar y compartir lo que nos pasa. Después de
de un momento crítico como... Yo sí. Sí, ¿Lo Sí. hacen sin duda. de todos? Sí. Un debriefing en condiciones puede hacer que no tengas luego estrés postraumático o incluso cosas peores. Desde luego, en situaciones críticas, lo mejor es hablarlo, decir cómo te sientes, ventilar emocionalmente y, bueno, por lo menos nosotros en los últimos años lo consideramos algo fundamental. Por ejemplo, en Fuerzas y Seguridad del Estado entendemos que como sois Fuerzas y Seguridad del Estado, pues que os puede explotar en la mano, pero que no pasa nada porque sois Fuerzas y Seguridad del Estado, sois humanos, ¿no? Bueno, eso es otro mito, que Claro. que efectivamente somos seres humanos y también tenemos que ver cosas que son muy graves y cosas que nos llevamos a casa en muchas ocasiones. Entonces, por eso es tan importante el poder contarlo. Y de aquí yo rompo una lanza, sobre todo en algunas incidencias que me han pasado a mí, de pérdidas de compañeros, etcétera, que gracias a estar rodeado de otros compañeros, pues de alguna manera hemos podido tener un duelo en condiciones y esa manera de arroparnos entre nosotros ha hecho que no haya nada grave luego posteriormente. Hace muy poquitas fechas, desgraciadamente, hubo una imagen de la Guardia Civil, del portavoz de la Guardia Civil en ese momento, con el chaval que bueno, al final lo mató la novia del... En fin, este lío que todo el mundo conocemos, y este hombre, este profesional, casi llora, casi se rompe. Sin el casi, es normal. A mí me pareció genial. O sea, ya está bien de que pensemos que el mecanismo es automático y que ni se siente ni se padece y que no importa. Yo no sé, como psicólogo, pero me parece Efectivamente, genial, creo ¿no? que ha hecho un favor tremendo al resto de colectivos profesionales que trabajan en la emergencia con esas declaraciones, porque por fin efectivamente se da visibilidad a eso, que efectivamente que la gente que se pone un uniforme se lo pone durante unas horas, pero luego se va a su casa, le esperan para dormir, tiene sus hijos y hay cosas que nos impactan emocionalmente. Entonces, a mí me pareció un hito que apareciese esa persona tan representativa explicando ese impacto emocional sin querer, porque fue... A ver, me igual pareció un poco genial, que involuntario. no es que esto es una fiesta, Sí, pero por supuesto. demostró muchas cosas, Por supuesto, y contribuye a desmontar, a desmitificar ese rol de los emergencistas y fuerzas de seguridad, ¿no? Pueden con todo, ¿no? Ya, pueden con todo. Sí se puede, y lo que pero imagino que ya llegan a casa. ¿Os cuidáis? Vas a hablar de eso, de si Sí. os cuidáis lo suficiente. ¿Lo suficiente o no? ¿Lo hacéis? No, habitualmente los profesionales sanitarios no se cuidan, se van a casa y muchos, sobre todo en periodo de formación, nos llevamos los pacientes a casa y seguimos rumiando, lo habré hecho bien, le habré hecho todas las pruebas que necesitaba, le habré puesto el tratamiento adecuado, habré acertado con el diagnóstico, ¿qué pasará con mi paciente? Y si mañana llego, podré verlo, podré saber qué le ocurre. Y al final, a la larga, tus compañeros te van diciendo, acostúmbrate a no sentir, aíslate de eso, el paciente ya pasó, te tienes que preparar para el siguiente, pero no es fácil. No es fácil, y cuando atiendes un accidente de tráfico en plena calle y esas imágenes te impactan y luego sigues pensando en ella, y es algo que hace falta saber gestionar esa emoción del momento, ese choque emocional, para poner todo tu conocimiento al servicio de la persona que tienes delante. En ese momento, porque también hay que prepararse antes, hay que hacer una serie de ejercicios que nadie nos enseña, esto hay que formarse aparte, y luego, por supuesto, cuando termina la intervención, es fundamental que hagamos una serie de ejercicios para gestionar todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos sentido y esas emociones, que habitualmente muchas son miedo, la gran mayoría. ¿Se comparten en casa? Sí, cuando tienes una persona receptiva, claro. receptiva para ello, pero también hay que pensar que no puedes volcarle a ella todo eso, porque las emociones al fin y al cabo se contagian como los virus. Entonces es muy importante también no llevar a casa todo este tipo de cosas, y para eso deberíamos de tener un psicólogo en emergencia, que yo Siempre he dicho esto que hay lo que poner un defiendo psicólogo en la vida, lo he defendido, ¿no? Lo he Es defendido fundamental, siempre, ¿no? pon un psicólogo en tu vida, debería ser. Esa era la frase. Nosotros tenemos una sección en el programa que es nuestro psicólogo de cabecera, y yo siempre termino diciendo lo mismo, ¿no? Que hay que poner un psicólogo en nuestras vidas, porque yo creo que nos iría mejor. Los echo de menos en los centros de trabajo, es que yo creo que es imprescindible, porque algo que no cuidamos nunca es nuestra mente, nuestro interior, nuestra inteligencia emocional, pero esa es la que nos guía hasta el final, ¿no, psicólogo? Quiero decir, esa es la que nos pone cada día ante la vida, la que nos dice, a ver, ¿cómo afronto yo esto, no? Aunque sea bonito lo que venga. A ver, más que en la vida cotidiana, centrándonos un poco en esto de la gestión de crisis y emergencias, a ver, a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, la gente ha salido adelante por sus propios medios y hemos superado genocidios, y hemos superado catástrofes naturales, y hemos superado muchas dificultades sin ayuda de la figura de un psicólogo de emergencias. Y es verdad,
Cuando yo atravieso por una situación crítica, a ver, yo soy muy afortunado porque mi mujer también es emergencista y entendemos un poco de lo que hablamos. Pero cuando yo atravieso por una situación muy complicada y me lo llevo a mi casa, yo necesito a mi mujer y a mi hija a mi lado. Necesitamos nuestra red de apoyo natural. Y esa es una de las cosas que facilitamos los psicólogos de emergencias. El contacto o la reagrupación familiar a la mayor brevedad posible. Que la gente se sienta arropada, que cuente con alguien con quien pueda hablar abierta y deliberadamente de lo que le dé la gana y de su nivel de impacto. Entonces, la figura del psicólogo de emergencias dentro del resto de profesionales que intervienen en una emergencia ha estado cuestionada durante mucho tiempo, pero no solo estamos para atender a las víctimas, para que pasen página cuanto antes. No se trata de tratar, y perdón por utilizar el término víctima, nosotros hablamos de afectados, porque la víctima les posiciona en un rol pasivo, de sufridor, sí, y el de afectados supone, y de eso tiramos, de que la persona recupere sus propias estrategias de afrontamiento para dejar de sentirse una víctima y pasar a ser un superviviente. Entonces, no somos necesarios en todas las ocasiones, pero sí que somos muy útiles en determinadas circunstancias, tanto para los profesionales de la emergencia como para los afectados, para superar la situación cuanto antes. Ellos se lo llevan a casa. Pero claro, las fuerzas de seguridad del Estado no tienen nada que llevarse, están preparados para eso. No, que va. Todos son, ya sé que todos son... pero eso no es verdad. ¿Cómo se llega a casa con todo ese peso, con ese doble peso? O sea, hemos visto, ha vivido una situación de emergencia tremenda, ha tenido que negociar, ha tenido que intervenir, ha tenido que encontrar la sinergia para evitarlo. Tengo el uniforme, o no, dependiendo de cada caso, supongo. Fuerza de seguridad del Estado, ¿cómo acaba? Sí, pero ante todo somos humanos. Ya, lo decía antes, y evidentemente es verdad que, bueno, parece que lleva el propio uniforme o el propio cargo, ¿no? El hecho de tener que autogestionarse, y no, ni muchísimo menos. También te lo llevas a casa, y no solamente te llevas a casa pues todo lo que has pasado durante el día o durante semanas anteriores, sino pues un poquito lo que vas viviendo va haciendo que tu vida cotidiana vaya en una dirección o en otra. Una persona que vea sufrimiento de niños, evidentemente con sus hijos va a tener una percepción cuando vaya al parque muy diferente, ¿no? O sea que va a influir en las vidas claro, de cada uno. por supuesto. Grandes acontecimientos, iba a decir, ni mucho menos, ¿no? Pero sí situaciones muy peligrosas de mucha gente. La víctima, el que fallece, el no sé qué, nos preocupa muchísimo. Pero el que se queda al lado, ¿eso cómo se gestiona? ¿Interviene la emergencia también en ellos, en el familiar, en el que pasaba por allí, lo ha visto y que no va a remontar en su vida? ¿Esto cómo funciona? ¿El que se queda allí? Sí, bueno, el que pasa, ahí la víctima está en el suelo. Los testigos. Sí, testigos. Los testigos son también afectados, efectivamente, y los cuerpos y los intervinientes. Normalmente se interviene con los familiares, por ejemplo, a la hora, los psicólogos de emergencias comunicamos las malas noticias en colaboración con las fuerzas de seguridad. En ocasiones los médicos, que son oficiales legalmente, son quienes tienen que comunicar la mala noticia, pero en ocasiones, si existe un psicólogo de emergencias, declinan esa responsabilidad en nosotros para llevar a cabo esa tarea, y lo hacemos de forma conjunta. Esa figura no está extendida, y dependiendo de la comunidad autónoma de la que se trate, pues se gestiona o no se hace nada. Así estamos todavía. Pero eso, bueno, también es verdad que todo este sistema de emergencias, todo este grupo de personas que trabajan, casi es reciente, decíamos que se puso un poco en valor pues no hace tanto tiempo, y las catástrofes se han venido sucediendo a lo largo de la historia y a lo largo de la vida, ¿no? Alguno nos ha pillado alguna, seguramente, ¿no? Eso es así. Sí. Bueno, afortunadamente ya hay equipos, ¿no? Afortunadamente ya podemos decir que se está trabajando en ello. ¿De qué hablará el negociador esta tarde? Pues voy a hablar, bueno, yo concretamente expongo mañana. Es mañana. Y lo que voy a hablar es de sinergología, que es una herramienta de lectura de la comunicación no verbal desde el plano de la no consciencia, es decir, de cuando una persona no es consciente de lo que está comunicando con su cuerpo, y todo evidentemente relacionado con el tema emocional. Es decir, ¿qué podemos observar en una persona cuando está en un estado emocional y no lo quiere exportar o no quiere que se vea, o simplemente pues lo está ocultando por cualquier razón? Entonces, poder yo saber qué emoción por la que está atravesando va a hacer que la pueda gestionar mucho mejor, porque voy a hablar su idioma. Y además vamos a enseñar a todos los intervinientes, todas las personas que se acerquen, a cómo realmente se puede identificar una agresión de manera precoz. Existen varios ítems que te pueden dar 10-15 segundos
pues para que por lo menos te puedas ir a otro sitio o te pongas al lado de un policía o de un guardia civil, porque sabes que la persona que está enfrente está en un estado muy próximo a una agresión inminente. Una pista para los que no sabemos. Pues muy fácil. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, un reptil cuando se siente amenazado? Se hincha, ¿no? Vale. Eso lo llamamos en psicología expego, expansión del ego, es una mezcla de dos palabras. Entonces, la gente cuando está próxima a la acción, entre otras cosas, lo que hace es ocupar más espacio. Los brazos se separan, las piernas se separan, el eje de la cabeza sube, el pecho sale un poquito hacia adelante, entonces genera el expego que es más vale que me quite de en medio, ¿no? O sea, que me fijo en eso y de si puedo... Bueno, también es un síntoma de orgullo, quiero decir, si no va asociado a otros ítems, sería síntoma de orgullo, pero bueno. Sí, pero de todas maneras ese síntoma de orgullo puede acabar mal, dependiendo cómo esté el otro. Depende del puede orgullo ser que un gesto toquemos. solo, ¿no? Eso es. De decir, vea, que yo estoy aquí, que yo soy el mejor y el más grande, pero si el que está enfrente le da por decir, venga tío, que no te lo creas, pues te lleva... O no, no lo sé. No sé, claro. No lo sé, pero bueno. Tiene que ir acompañado de más cosas. Pero puede pasar. ¿Qué hacemos cuando llamamos al 061? Porque nos quedamos bloqueados, es cierto. Y además porque nos coge un señor o una señora, nos pasa el médico nos pregunta, parece que estamos tontos en ese momento, no queremos explicar, queremos que vengáis, ¿qué hacemos? Claro, cuando una persona llama solicitando ayuda, lo que quiere es que la ayuda llegue inmediatamente. Pero para que os podamos mandar ayuda, necesitamos saber mínimo la localización exacta. Muchas veces nos han llamado y nos han dado otra dirección, ha llegado la ambulancia a ese lugar y no había nada. Entonces, mínimo la localización, y luego el médico cuando pregunta necesita hacerse una composición exacta de lo que está ocurriendo, porque en esta ciudad solo tenemos 2 ambulancias, tenemos una unidad medicalizada con todo el equipo médico y otra que es un soporte vital básico donde van 2 técnicos que están bastante cualificados, pero una atiende unas prioridades más grandes, las prioridades 1 que la llamamos nosotros, y otra atiende el resto de prioridades. Entonces, para mí es fundamental como médico saber a quién te mando. Siempre que esté libre, por supuesto. Sí, de todas las cosas, porque detrás de esa llamada puede haber otra que necesite el servicio o los medios que has mandado. Y para todo el mundo lo suyo es súper importante y necesita la ayuda inmediatamente ya. ¿Por qué nos bloqueamos cuando llamamos a emergencia? ¿Por qué lo hacemos sistemáticamente? A ver, pues eso es un tema del que voy a hablar esta tarde, por lo que está en boga últimamente a tenor de ciertas noticias y demás, el quedarse paralizado, ¿no? En reacciones, o sea, en situaciones donde escapar no resulta posible y la amenaza es inminente o no hay forma de evitarla, nos quedamos paralizados, ¿no? Incluso quietos, y muchas víctimas, al hilo de lo que se ha publicado recientemente, muchas víctimas de traumas, de agresiones físicas... A ver, la manada, esa chica no respondió. Por ejemplo, muchas víctimas de traumas severos, cuando están sufriendo una agresión, se quedan paralizadas, pero quedarse paralizado no es quedarse quieto, es una reacción biológica, es una reacción de defensa, porque en muchas ocasiones, a lo largo de la evolución de la especie humana, quedarnos quietos nos ha salvado la vida. Y esto lo vemos cada 7 de julio en los Sanfermines, ¿no? Que la gente se queda como una estatua. En ocasiones el agresor pierde interés por la víctima si ésta está muerta o inmóvil, y muchas personas desarrollan sentimientos de culpa, mecanismo de defensa un poco, de ¿no? vergüenza, efectivamente, de culpa y de vergüenza por no haberse defendido de forma activa, por ejemplo en los casos de violencia de género, y la prueba más evidente de que han hecho lo que tenían que hacer es que nos lo están contando, porque de haber reaccionado de otra forma, gritando o defendiéndose activamente, quizá el agresor hubiese escalado en la violencia y hubiese terminado por Había una matarlo. agredida de otro caso que contaba que lo había sufrido hace 10 años, coincidiendo con la manada, y decía que pensó, yo si me revoluciono, si contraataco, me voy a morir, no quiero morirme hoy. Así que... Sí, lo que pasa es que eso suele surgir de forma involuntaria Claro, y claro, espontánea, es una reacción... Ella lo ha contado 10 años después. Claro, efectivamente, y es una reacción muy adaptativa, por supuesto, y que con valor de supervivencia protege, por supuesto, el quedarte paralizado en alguna ocasión. Cuando escapar no resulta posible y la amenaza es inminente, igual lo mejor que puedes hacer para conservar la vida es quedarte quieto. Ojalá todos los vean de la misma manera. Bueno, jornadas 9 y 10, interesantes no, interesantísimas. Hay mucha gente inscrita, ya han tenido la ocasión de ver todo esto, pero saben ustedes que siempre nos permiten acercarnos, aunque sea a los pasillos, si estamos interesados en el tema, y yo creo que en este tema debemos estar interesados todos. Pero la pregunta es para todos. ¿La sociedad es consciente de la necesidad que tenemos de conocer cuál es el trabajo que hacen y cómo les necesitamos que estén? Bueno, yo creo y que la cada emergencia vez... puede ser cualquiera, ¿eh? Sí, cada vez está siendo más consciente, pero creo que todavía nos queda muchísimo trabajo que hacer.
necesitamos muchas personas que estén todavía, como está diciendo Carolina, que se preocupe en formarse, que se preocupe en formar unas jornadas como las que está formando y que, bueno, que aumente esto, que esto es todo esto de la gestión emocional, que siempre ha sido como algo de debilidad, es todo lo contrario. Quien gestiona las emociones es más fuerte que nadie. Carolina, ¿qué dirías tú? Que estoy totalmente de acuerdo con Juanma, casi no puedo añadir más. Sí que es cierto que estas jornadas no son solo un punto de concienciación de la gestión emocional, queremos ir un paso más allá y queremos proponer a Ceuta que se sume al carro de la humanización en la urgencia, en la emergencia, en la UCI, en la gestión sanitaria, en la oncología, en todo. Hay muchos proyectos muy interesantes que os vamos a presentar en la jornada. Se están haciendo grandes cosas que no valen dinero, que son gratuitas y que merecen la pena traerla a Ceuta. Don Pedro. Admiro muchísimo el trabajo de divulgación que está haciendo Carolina a través de estas jornadas y durante tanto tiempo en el grupo de gestión emocional de SEMES. Y en cuanto a la pregunta de si la sociedad está concienciada, pues es que creo que a esto se le da visibilidad cuando pasan cosas muy gordas, cuando fallece mucha gente, se habla del impacto emocional, o casos que salen mucho en los medios, cuando un caso es especialmente interesante para los medios y se publican en bucle la noticia y la imagen una y otra vez y demás, esto cala, pero en el día a día de los profesionales de la emergencia, hay muchos supervivientes anónimos en el día a día, en Ceuta como en cualquier otra comunidad autónoma también, y en muchos sitios todavía no se hace nada, tenemos mucho camino por trabajar. Imágenes y medios, ha dicho. ¿Lo hacemos bien los medios con sacar las imágenes y todo esto? No. Seguro que quien vea esto y yo diga 11M tiene una imagen muy clara en la cabeza. Un chaval que estaba herido, apostado en un árbol, y en España se publican las imágenes en bucle. Por ejemplo, en comparación con otros países, en Japón, cuando fue lo del tsunami, los cámaras, cuando una ola iba a absorber a alguna persona, se apartaban. No hay por qué ver esas imágenes. Eso impacta en las familias. Y es un sufrimiento gratuito, no hay por qué mostrar imágenes cruentas de ninguna de las maneras, porque, por ejemplo, en la amenaza del terrorismo lo que pretenden es sembrar el terror. Si presentamos esas imágenes les estamos dando publicidad gratis, no hay por qué sacar esas imágenes, no porque les estamos favoreciendo el trabajo, que es lo que buscan, sembrar el terror. Por ejemplo, las imágenes cruentas de cuerpos desmembrados, heridos y demás, eso no debería publicarse. Y por otra parte, las imágenes en bucle tampoco. Los familiares que están viendo esas imágenes se ven afectados y eso no se tiene en cuenta. Tendremos que recibir mucha más formación, yo creo, ¿no? Porque en muchos casos es cierto que hasta los que trabajamos en esto nos sentimos un poco tocados diciendo, pero otra vez, o esto, ¿por qué? ¿No? Porque además a ustedes se les marca por el trabajo, a los que lo ven nos marca de otra manera y aterroriza de otra manera, porque además no lo sabemos gestionar, nos quedamos con esto y no sabemos seguir adelante. Bueno, insisto, si no están inscritos pueden aparecer porque les van a recibir con los brazos abiertos y yo creo que la información que están dando, que van a dar, es fantástica para toda la sociedad. Esto tenemos que tener todos un pequeño libro de estilo o librillo de bolsillo, ¿no? Donde por lo menos tengamos las 10 normas básicas. Todavía no existe, pero bueno, al paso que van yo supongo que sí que lo conseguirán. Dale tiempo a Carolina. Por eso, Carolina, ya sabes, lo que quieras. Muchísimas gracias por hacernos un hueco en una jornada tan interesante, pero supongo que también muy acelerada porque el tiempo no da para más. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Siga trabajando, que si nos pasa algo sepamos que tenemos ahí corazones que están vigilando y mirando, pero eso, que laten, que no son de lata, que laten. Inteligencia emocional, no la usamos, no la consideramos, pero merece la pena que vayamos pensando en ello. Bueno, me voy de viaje, yo no voy a ir a ningún sitio, pero ellos sí están, la expedición de la ruta de Gengis Khan, que partió de Ceuta el pasado mes de mayo del 17, claro está. La ruta era hacia Mongolia y estaba llevada a cabo por dos expedicionarios ceutíes, Marian Ocaña y Vicente Pledel. Van a bordo de un Mitsubishi Montero, que a Ceuta les ha puesto en sus manos para que lleguen a donde hay que llegar. Nos están mostrando imágenes increíbles a lo largo de todo este periplo y todavía quieren mostrarnos más imágenes porque han pasado de un lugar a otro, ya llegaron donde querían, a Mongolia, pero siguen viajando y hasta que termine la ruta van a estar enseñándonos. Les dejo con ellos.
ante otros de los grandes tesoros de Tayikistán. Estos petroglifos que pertenecen a la época de la Ruta de la Seda. Estamos en el valle de Waham, que es la frontera natural entre Afganistán y Tayikistán. Ahora mismo nos separan apenas 200 metros de Afganistán. El río Pamir es la frontera. Y esta respiración entrecortada es porque nos encontramos a más de 3.000 metros de altitud. Y para acceder hemos tenido que hacer una empinada caminata para llegar hasta estos magníficos petroglifos. Trying to keep more that I could with the lights up ahead and the sun just keep burning me, burning you. It's time. With the lights out,
Pues nada, que seguiremos viajando con ellos y nos llevarán pues donde quieran llevarnos. La verdad es que esos paisajes solo los vemos porque ellos van, o yo no sé si me atrevería a subir o a pasar el frío que han pasado en más de un momento. Cambio de tema porque mañana será jueves, esto lo sabe todo el mundo, no he descubierto nada, jueves 10 de mayo y Ana Belén Núñez, buenas tardes. Buenas tardes. Otra vez, pero es que ya estáis cogiendo ritmillo, ¿eh? Estabais los primeros meses de este año en la CEFET, los primeros meses siempre son para dentro, ahí, pero, de preparación. Pero ya estáis a por todas, ¿no? Ya estamos a por todas. Bueno, el otro día tuvimos la suerte, tengo que hacerte referencia a esto porque yo sé que lo has vivido intensamente, tuvimos la suerte de hablar con compañeros tuyos, compañeras tuyas compañeros. Compañeras, compañeros. De esa casa maravillosa de la que ya disponéis. Y me gustaría, hombre, que manifestaras tu alegría porque trabajo ha costado. Ha sido no muy estabas difícil. entre nosotros y, bueno, me gustaría que sé que lo has vivido. Sí, ha sido muy difícil y además tú lo has vivido con nosotros ahí casi Ciertamente. mano a mano, muy cerca. Fue Bueno. muy difícil. Primero fue difícil poner en marcha el primer recurso para personas con trastorno mental en Ceuta, que eso ya tenía pues un recorrido de convencimiento a los políticos, un poco a la administración de la necesidad. Después, bueno, pues además como era una de las casas de Loma Colmenar, pues con todo lo que implica Con toda la movida que con te toda la llevas historia tú. de Loma Colmenar, que además las casas están hechas pero no se dan con la lista fantasma, todo eso retrasa la situación. Cuando ya nos la dan, pues tenemos unos ocupas que han estado 10 meses. Casi nada. Y ya, pues por eso es que ha sido como un que no llegaba. Pero Pues estamos llegó, encantados. Llegó. Todo llega. ¿Ya sigue habiendo 2 inquilinas? Sí, sigue habiendo 2 inquilinas y Y candidatos y para... aspirantes a, ¿no? Y aspirantes a. Bueno, ¿están contentos? Están muy contentas. ¿Es el desarrollo que está teniendo esta situación es la que esperabais, Ana Belén? Mira, nosotros somos poco expertos en este tema, Claro, con lo cual es la teníamos primera vez. y tenemos todavía más miedos que expectativas. Los resultados están siendo muy buenos, cosas que están muy por encima de... Nosotros pensábamos que íbamos a tener más problemas en el día a día y de momento esos problemas no han llegado. No quiere decir que cuando no haya otras personas, porque además, como siempre contamos, no es un recurso finalista, sino un recurso de paso y aprendizaje, no nos encontremos esos problemas, pero de momento está siendo todo muy bien. La evolución de las dos es muy buena. La de una persona más rápida que la de la otra, pero también cada uno parte. Sabemos que de sitios De un punto distintos. diferente, claro. No hay trastornos, hay personas que tienen los trastornos, esto lo hemos contado muchas veces. Entonces, pero las dos están avanzando, las dos han encajado muy bien y yo creo que esto... Bueno, está pues funcionando. dicho lo cual, que yo tenía ganas de que Ana Belén nos mostrara su satisfacción o no, porque lo ha vivido, insisto, fue una gran catástrofe, y no de Sí. emergencia, pero sí una gran catástrofe para la entidad, para CEFET, que estaba, bueno, y para todos aquellos que estaban implicados en el proyecto. Claro. No es mal que habilitasteis un segundo programa con el que pudisteis trabajar, y el desencanto no es lo mismo que me desencante yo o Ana Belén, que se desencanten Llegué personas con determinado trastorno que estaban pues esperanzadas en esto, ¿no? Bueno, 9º Videoforum, Biblioteca Pública del Estado, 10 de mayo, 5 de la tarde, Discapacitados. Discapacitados es una línea o una serie de distintos documentales que los está haciendo una federación, que es la Federación del País Vasco, que funciona muy bien en el tema de documentales, de reportajes, tienen un equipo muy bueno y ellos han apostado mucho por una serie de documentales y en este caso dentro de esa línea, este se llama ¿Y si te dijeran que puedes? Es un documental que está muy bien hecho. La frase es muy fuerte, es muy importante. Es muy importante, sí. ¿Y si te dijeran ¿Y que si te puedes? dijeran que puedes? Fíjate, ¿no? Bueno, no hace falta tener un trastorno para hacerse esa pregunta No, todos no, los días. vamos. ¿eh? Si alguien me dice a mí que puedo hacer no sé qué cosa que tengo en mente, sería Claro, más feliz si que te el mundo. dijeran que puedes subir la cara sur del Naranjo de Bulnes, que yo tengo que reconocer que tuve que buscar dónde estaba el Naranjo de Bulnes porque no lo había oído nunca. Pero dentro del mundo del alpinismo, del senderismo, Es muy sí es un sitio muy conocido. Muy estratégico. Y bueno, se les propuso a 5 personas que sufren esquizofrenia, que están en la asociación ABIFES, que es la asociación que está en Bilbao, que sí querían subir el Naranjo de Bulnes. Personas que nunca habían hecho deporte. ¿Dijeron que sí? Yo creo que dijeron que sí porque no fueron capaces de decir que no. Ah, vale. Esa es mi sensación, pero es verdad que lo podremos ver mejor el jueves y hablar con uno de ellos.
Y entonces empezaron a prepararse. Y las personas que los han preparado pues son alpinistas muy reconocidos en este país, y el documental está rodado por la gente de Al filo de lo imposible, con lo cual la calidad de producción es muy buena. Que además la vamos a poder contrastar porque lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver el Mañana se jueves. va a proyectar. Entonces vamos a tener la oportunidad de verlo y yo imagino que luego Ana Belén nos dejará poner. Nos dejaré ponerlo con para todas las veces que queráis. Para que también nos vayamos. Discapacitados, jugar con esta frase, bueno, no es fácil, no es fácil, porque es un di, una barra y falta la S. Claro, es discapacitados, no discapacitados. Para eso, para conseguirnos decir discapacitados, está muy bien planteado, ¿eh? Sí, es, sí. Es genial la idea. Sí, ya te digo que además la gente de la Federación del País Vasco juega muy bien con el tema de la publicidad, con el tema de las producciones audiovisuales, y es gente que tiene un equipo muy chulo detrás, y últimamente traemos muchas cosas de ellos a los documentales, pues está muy bien hecho. porque hay gente que lo hace muy bien, y hombre, que donde se hace una cosa bien, si podemos reproducirla, la aprovecharemos todos, ¿no? ¿Quién viene? Pues mira, viene Sergio Crespo, que es una de las personas afectadas con una esquizofrenia y que ha hecho... No están con nosotros porque llegan esta tarde. No, llegan No, mañana a las 3 y media, o sea que llegan, tarde. si no estarían aquí contigo. Él es una de las personas que ha vivido la experiencia en primera persona, como afectado, como alguien que nunca había hecho deporte, como que ha vivido todo hasta poder contar que se puede. Y la otra persona que viene es Joana Maluenda. Esta chica es técnico de la Federación Abifes y además ella los ha acompañado como técnicos subiendo el Naranjo de Bulnes, con lo cual ella también... ¡Qué valor! Claro, puede contar cómo ella... No por acompañarlos a ellos, sino por subirlo. Claro, con subir con la responsabilidad. Que eso tenía, ¿no? Que también tiene un valor el subir con esa responsabilidad. Sabiendo que puede pasar cualquier cosa. Es se verdad puede que ellos iban, el miedo... Ellos iban muy bien en seguridad física, llamémoslo así. Sí, pero mental. Pero ahí es donde estaba Joana, ¿no? Ese es el trabajo. Y ella también viene a contarnos un poco cuál ha sido su experiencia, que para ella ha sido, pues, un poco lo que ella me comentó por teléfono, es, Ana, a mí es como si la vida casi me hubiera cambiado, el vivir esa experiencia con ellos, ¿no? Es que yo imagino que eso cambia. Yo imagino que te llevaban su medicación, que todo normal, pero no dejan de ser situaciones muy extremas para alguien que nunca se ha atrevido, ¿no? Claro, y personas que, aunque tengan una estabilidad en el trastorno, al final siempre te genera el miedo a desestabilizarte. Muchas veces no es que te desestabilice, sino el miedo que tienes a que ocurra. Y eso lo viven mucho las personas que sufren un trastorno mental. Bueno, esto va a ser también una inyección de valor y de fuerza para las personas que tengan este trastorno. Y además yo quiero decir que el Videoforum está organizado en completo por el Comité Pro Salud Mental. El Comité Pro Salud Mental, para la gente que no lo sepa, es un comité de personas afectadas con un problema de salud mental, que es un comité que asesora a CEFEP, que asesora a su equipo, para que cuando ellos hablan desde su punto de vista, cómo quieren que los tratemos, cómo quieren, porque al final ellos tienen las riendas de su vida. Tenemos que también los técnicos saber dar un paso hacia el lado, las familias en muchos casos también dar un paso y dejar que ellos tomen esas riendas. Y entonces, bueno, nosotros llevamos mucho tiempo haciendo el Videoforum y les propusimos este año que fueran ellos los que eligieran el documental, quién querían que vinieran y que ellos un poco organizaran, y así lo han hecho. Está absolutamente organizado por ellos. Nosotros solo estamos detrás por problemas logísticos, es decir, necesitamos que se gestione un avión para traer a estas personas y eso es lo que hemos hecho nosotros. Ellos han organizado toda la programación del documental, del Videoforum, de las personas que se sientan, de qué van a hablar, con lo cual también es un reto. ¿Por qué deciden este documental? ¿Te lo han contado? Sí. ¿Lo han contado? Bueno, pues nosotros les dijimos que había varios, pero no les queríamos dirigir a nada. Entonces, en un primer momento pensamos, vosotros buscáis y si no encontráis, nosotros tenemos una lista. No hizo falta que nosotros diéramos nada. Ellos vieron 5 o 6 documentales y votaron. Y decidieron por mayoría este. Una de las razones es porque hablan de la buena producción que tiene y lo bueno que es para enseñarle a la gente que no hay barreras sociales. Caray, esa es la línea, no hay una barrera. O sea, no han vivido la experiencia, pero sí han visto en el documental sus propias posibilidades, ¿no? Y querían que fuera un documental, en este caso, no solo positivo, porque siempre procuramos buscar cosas en positivo, sino rompiendo todas las barreras, es decir,
podemos hacer todo lo que queramos, todo lo que, porque somos igual que los demás. Qué difícil es explicar lo obvio, ¿no? Sí. Es difícil explicarlo una harta, pero entenderlo, el asumir, el que el otro asuma que esto no, que no tiene que no pasa nada, que Claro, además, fíjate, el otro asume cuando tú asumes. claro, Y tú te cuesta asumir porque la sociedad te dice que tú que a no ver cómo, puedes. que a ver cómo vas a hacer esto. Claro. Entonces es una lucha primero contigo mismo y después de convencimiento al resto. Es muy complicado, ¿no lo parece? Podría dar la impresión Nosotros de que hablamos no. siempre de que esas son nuestras barreras. Cuando se hablan de cuáles son las barreras de la salud mental, tenemos muy claro cuáles son las barreras arquitectónicas, cuáles son las barreras auditivas, las barreras visuales. Las de la salud mental son las sociales. Eso es más difícil, aunque hay que decir que ya alguna se ha roto mucho, se ha alguna roto. murallita ya ha caído, afortunadamente, afortunadamente no para las personas que sufren trastornos, afortunadamente para toda la sociedad. Para toda la sociedad. Porque yo creo que hemos aprendido o estamos aprendiendo el resto, los que supuestamente no tenemos, yo siempre digo supuestamente, porque tengas un día malo, no estamos libres ya de es nada, un- ya es un... Pero nos ha servido, nos habíamos perdido muchas cosas. No habíamos aprendido sobre determinadas cuestiones nada, ni las sabíamos gestionar, ni nada de nada. Y yo creo que nos hemos hecho todos un poco más grandes, ¿no? Mira, yo la semana pasada, hablando con personas del comité, una de ellas me decía, Ana, si yo volviera atrás, me gustaría volver a tener la enfermedad. Ujú. Y yo le digo, explícamelo, porque esto sí necesito que tú me lo argumentes, porque sé un poco por dónde vas, porque yo soy lo que soy y he llegado a donde estoy Gracias a mi gracias a enfermedad. haber tenido la enfermedad. Claro. Mi vida hubiera sido totalmente distinta. Y es verdad, yo lo cuento desde la recuperación, desde el encontrarme muy bien, desde el haber canalizado mi vida y haber llegado a un sitio donde yo soy feliz. Y yo ahora mismo me daría miedo plantearme que cómo hubiera sido tan feliz como soy ahora mismo si esto no hubiera pasado en mi vida. Es que cada sujeto es un mundo, ¿no? Cada vida tiene... Lo que pasa es que, bueno, por sistema, por desconocimiento, por ignorancia, por vergüenza, porque en cada caso, a lo largo de la historia, habrán sido muchos los argumentos que se hayan utilizado, era mejor guardar o tachar o dejar, porque esto hasta aquí no va a dar para más, ¿no? Siempre Sí. se ha dicho cuántos genios nos hemos perdido, ¿no? Por no haberles Claro. oído a tiempo, por no haberles reconocido como genios cuando tocaba. Bueno, pues invita porque es un videoforum y cuando hablamos de forum, hablamos de foro, hablamos de gente, la Biblioteca Pública del Estado invita a quien quieras. Invitamos a todo el mundo a que venga. El documental merece muchísimo la pena, no solo si tienes a alguien con un problema de salud mental, no solo si te interesa el tema, sino si te interesa el mundo del deporte. Es decir, es un documental muy vinculado también al mundo del alpinismo, del senderismo. O sea, yo animo a todo el mundo que le encanta la naturaleza porque va a disfrutar de unas imágenes espectaculares. Es muy interesante el fórum. Yo considero que el coloquio que va a haber después, yo espero que nos ayude también un poco a abrir la mente. Y no olvidemos que al final del documental también tenemos la entrega de premios del 10º No se les concurso puede de olvidar escolar eso, ¿eh? de carteles, que además se hizo el fallo al jurado ayer y entregamos los premios al cartel ganador y a los finalistas. O sea que eso tampoco queremos olvidarlo. No, porque además es importante, un cartel que se utiliza para... La imagen del Día Mundial de la Salud Mental 2018. que está a la vuelta de la esquina, si es que no paran. ¿Hay más salidas en estos meses a la calle? ¿Hay más actividad? Bueno, ya estamos con Día Mundial, ¿eh? ¿Ya estáis? Claro. Chica, Que en octubre, si es que eso está ahí al tiro de piedra ya. ya, yo decía antes que íbamos a tener la feria. No, pero tú ya- tenemos cosas, pero nosotros ya ya tenemos la idea y ya estamos montando, pero este año queremos hacer una cosita especial, a ver si somos capaces. Bueno, ¿cuántos años de ACF? Pues este año hacemos 25, que eso también para el Día Mundial. El 16 de octubre se hace 25 años del acta fundacional. Entonces, del 16 de octubre de 2018 al 15 de octubre de 2019 queremos hacer un año un poco especial. Pues que lo sea, todos los años son especiales para ACF porque lo que se consigue es mucho más de lo que uno se espera y eso siempre será bueno. 5 de la tarde, Biblioteca Pública del Estado, mañana, día 10, 9º Videoforum, Capacitados. Ana, muchas gracias. A ti. Como siempre.
Pero no dejo la biblioteca porque vamos a contarles que ayer tuvieron jornada de puertas abiertas. Nada de puertas abiertas en la biblioteca pública en el día de hoy. Sí, pues vamos a intentar mostrar fundamentalmente no tanto la biblioteca, que lo hemos hecho muchas veces, y muchas de las personas que la conocen, sino sobre todo cómo se realizan los procesos de gestión, qué se hace en una biblioteca, para qué sirve y cómo trabajamos, ¿no? Eso es un poco lo que intentamos mostrarle hoy, más que propiamente dicho el edificio, que también se lo mostraremos para quien no lo haya visitado, pero de eso se trata un poco. En esta, sabéis que está basado en el programa del Foro para un Gobierno Abierto, y la semana de la Administración Abierta pues trata un poco de ser transparente y pues que los ciudadanos conozcan en qué gastan sus impuestos, ¿no? En definitiva, y bueno, pues saber en esta casa en concreto cómo, para qué y por qué gastan sus impuestos, ¿no? Y hoy tenemos dos grupos del Instituto Clara Campoamor, que han sido seleccionados por el Ministerio de Educación, que se ha encargado de la selección de las personas que hacen la visita hoy, y bueno, pues intentaremos explicarles un poco cómo trabajamos y que vean un poco, sobre todo, como he dicho, el edificio y la gestión de las actividades de la biblioteca. En resumen, ¿cómo es la gestión de las actividades de la biblioteca? Bueno, resumiendo un poquito. Sí, es bastante compleja porque tiene dos grandes campos. Uno, lo que es, lo llamamos biblioteca convencional, que es todo el proceso documental, desde que decidimos adquirir una obra hasta que la ponemos en un documento, hasta que lo ponemos a disposición de los lectores, cómo se gestiona todo eso. Tiene también otra vertiente, que es la gestión de actividades culturales, que es una parte importante de nuestra actividad. Y luego la gestión del mantenimiento del propio edificio, que es un edificio complejo. Y bueno, pues todas estas vertientes son un poco lo que vamos a intentar explicar cómo se hace, ¿no? ¿Es la primera vez que se realizan estas jornadas de puertas abiertas? En la biblioteca sí, bueno, hemos hecho otras jornadas de visita, muchísimas, lo hacemos casi cotidianamente, ¿no? Pero dentro del programa del Foro del Gobierno Abierto, efectivamente, el Ministerio de Educación y Cultura nos pidió que fuéramos un referente este año en la ciudad de Ceuta y nosotros aceptamos encantados, ¿no? Trasladar a los ciudadanos, en este caso a nuestros jóvenes, cómo funcionan las administraciones públicas, en este caso una muy concreta, que es una administración bibliotecaria, con una administración de carácter muy especial, ¿no? Y fundamentalmente para que conozcan dentro de ese programa de transparencia que se intenta cómo gestionamos, cómo funcionamos en los servicios públicos, ¿no? En este caso el servicio público bibliotecario. Pero tenemos hoy también una lista para ciudadanos que quieran. Durante la semana estamos abiertos a hacerle una visita, tenemos una lista de inscripción y realizaremos con otros ciudadanos ya de una forma más abierta, pero la actividad que tenemos concertada, cerrada, es esta, efectivamente. Cualquier ciudadano que tenga interés se puede pasar por aquí, apuntarse a la lista. Es abierto desde hace ya varias semanas, solo hay que inscribirse y nosotros le damos cita y le visitamos con él. Hacemos una visita similar a la que vamos a hacer con los alumnos. Bueno, venimos a la Semana de Gobierno Abierto y hemos estado haciendo una semana realizando actividades en clase sobre Hacienda, sobre diferentes tipos de escalafón de la delegación del Gobierno. Hemos estado hablando sobre el delegado del Gobierno y por qué se realizan las manifestaciones ahí delante de la delegación del Gobierno y diferentes actividades relacionadas con eso. Y bueno, aprender un poquito más sobre también nos han mandado nuestro gobierno. Sobre la seguridad social en clase, que también cuenta como nota de clase. Hemos estado creo que ya 2 días trabajándolo y nada, a ver si conseguimos llevarnos algo. Muchas gracias, chicos. Bueno, no lo sabía, pero me lo acaban de decir. Bueno, que seguimos con la jornada, no voy a decir a lo que... ¿Sí? ¿Tú crees que hubiera eso? Bueno, no sé. Ahora lo cuento. Bueno, voy a cambiar de tema, porque hay que reírse. Que parece que la Iglesia no se ríe de las cosas. Y la Iglesia también tiene su chiste, ¿por qué señor no? Vicario? Claro, porque nos vamos a reír. Señor Deán, ¿tiene o no tiene chiste? Mejor reír que llorar, ¿no? Pero me lo vais a poner. Si tenéis una jornada, tienen ustedes una jornada de fiesta, de lujo. 600 años y mira que pinta. Esto no tiene arreglo. Bueno, se cumplen 600 años, no solo de la llegada de la Virgen de África, ustedes ya lo saben, se lo hemos venido contando, se lo seguiremos contando a medida que los acontecimientos vayan produciéndose. 600 años también de la diócesis de Ceuta. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría? ¿Qué sería aquello, señor vicario? ¿Qué tiempos, no? ¿Qué cosas? Claro. ¿Qué huella han dejado? Pues son 600 años de vida, con sus aciertos y con sus errores, con sus luces y con sus sombras, pero 600 años que suponen mucha vida, muchas experiencias de mucha gente, porque una diócesis no es un ente abstracto, está formada por las personas, por los creyentes, por los católicos que han vivido en Ceuta durante este tiempo. Entonces hay ahí, pues desde ejemplos de santidad y ejemplos hermosos y también otros no tan buenos.
Bueno, tiene que haber de todo. De como, todo, de como todo, porque en la vida, del en la Señor, viña ¿no? del Señor hay de todo. Querido Deán, hay un archivo importante en la catedral, hay cosas guardadas. Hay documentos, supongo, que digan qué pasaba en aquellos tiempos, hace 600 años, ¿no? De aquella época lo que se conserva son las bulas Ujú. y crónicas documental de correspondencia y pues bueno, un archivo bastante interesante, no solo documental, sino un archivo también litúrgico, en libros, en la Sagrada Escritura. También se conservan cancioneros antiguos, cantorales, propios de la liturgia De la época. de la catedral propia, el rezo de la liturgia de las horas, que era lo propio de la catedral. Y luego algo bastante interesante, gracias a Dios tenemos el archivo catalogado, está catalogado, se hizo mediante un proyecto de colaboración con la ciudad y la verdad que bueno, se ha expuesto ahora en la exposición pues 2 documentos a nivel de libro, tanto una Biblia como un cantoral y varios documentos de varias bulas pontificias con los plomos propios de la época. Es impresionante ver la escritura, ver el plomo, apreciarlo de cerca. Se ha sacado un libro que no siempre se puede ver, que son los estatutos antiguos del Cabildo y los nombramientos, bueno, la firma de todos los canónigos que han ido tomando posesión del Cabildo durante todos estos años. La verdad es que piezas bastante interesantes de conocer y de apreciar. Es una manera de celebrar los 600 años, ¿no? Sí, la exposición es un poco intentar ofrecer, pues, como tiene varias salas, ¿no? En una se exponen, pues, una galería de cuadros de retratos de obispos, no todos, pero algunos cuantos, algunos documentos relevantes de la historia de Ceuta, no solamente de la catedral, porque, por ejemplo, allí también está el primer libro de bautismo de la parroquia de África en portugués, está, por ejemplo, el acta de bautismo del teniente Ruiz, que se bautizó en la parroquia de los Remedios, o el acta de defunción de Agustina de Aragón, que murió en Ceuta y que se conserva también en la parroquia de los Remedios. Nombres que no solamente son ceutíes, pero es para la historia de Ceuta y para la historia de España, ¿no? Claro, exactamente. Yo no sé en cuántos lugares habrá por encima nuestra en cuanto a años, ¿no? No lo sé cuántas diócesis. Sí, hombre, hay diócesis que tienen mucho más antigüedad que la nuestra, claro, pero 600 años son muchos años. Pero 600 años en el norte de África a mí me parece, porque bueno, ahora estamos hablando de otra manera, estamos situados en el mismo lugar, pero el trato es distinto, la composición del mundo es otra, pero 600 años en el norte de África, en sus genuinos principios, darían mucho, ¿no?, para escribir y para hablar, ¿no? Claro, y una plaza difícil, porque tenemos que tener en cuenta que una plaza militar, claro, que ha tenido numerosos asedios, que tenía, pues, que estaba así un poco a la defensiva por la situación donde estaba. ¿Qué más van a hacer en torno a estos 600 años? Bueno, se ha hecho, o sea, se ha visto todo un programa que se ha venido presentando. No sé si recuerdas cuando en agosto acudía el obispo al Consejo de Hermandades con la comisión tanto diocesana como la comisión que forma parte de una manera más concreta en Ceuta. Participamos de la comisión diocesana, porque en Cádiz también se celebran los 750 años del traslado de la sede desde Medina Sidonia hasta Cádiz. Pero bueno, nosotros a nivel de Ceuta pues hemos hecho una comisión más activa, más logística, para poder pues también nosotros no solo integrarnos la comisión diocesana, sino también pues reanimar un poquito y reavivar pues todo poner en alza y todo nuestro patrimonio, no solamente el patrimonio material, sino espiritual, que es el más importante, todo, ¿no? Claro. que es el más importante, unido siempre y con el respeto a la devoción a nuestra madre y patrona, que no solamente es patrona de la ciudad, sino también de su obispado, de su diócesis, ¿eh? Entonces han ido pues fluyendo una serie de ideas y prácticamente del programa que iniciamos se ha ido haciendo casi todo. Entonces, bueno, estaba previsto por el mes de mayo la exposición propia de Ceuta, de su diócesis. En el mes de junio la Magna Mariana,
y en el mes de junio una exposición itinerante que ha ido trasladándose por toda la diócesis de Cádiz y que en el mes de julio pues la tendremos aquí en Ceuta, que la tendremos en las girolas de la catedral. Ya avisaremos y también vendremos por aquí a hacer un poquito de alusión a esa exposición, y las personas que van a venir a presentarla le vamos a tener para todo el mes de julio. Una vez que pase la Magna, pues y esta exposición, pues ya nos meteremos de lleno en las fiestas de nuestra patrona, que también este año, pues por esos 600 años, pues se vivirá de una manera un poco más especial. Es un poco más importante este aniversario, quiero decir, el que algunos pensarán, hombre, uno debía haber sido un año en la diócesis y otro la Virgen de África, pero así, a mí me parece que la fusión de las dos, la coincidencia en las dos, hace mucho más grande todo lo que tenemos que celebrar, ¿no? Sobre todo por un sentido práctico y lógico, somos los que somos, la colaboración es la que es, y bueno, desligar a la Virgen de África de esta efeméride, pues como si también quedara un poquito coja. Evidentemente ya llegó, prácticamente año arriba, año abajo, y fue la primera testigo de lo que estaba sucediendo en la ciudad, y ha sido la que, si le preguntáramos a ella, la que nos respondería precisamente de todos estos hechos históricos que ahora vemos plasmados en libros, de todas estas bulas. Ella fue testigo de todo esto que estaba sucediendo en la ciudad. Entonces, claro, es toda una larga tradición de fe, es una historia de fe, como decía el señor vicario, con sus luces y con sus sombras, pero una historia de fe de la que nosotros somos herederos. ¿Y qué nos toca? Pues mostrar, enseñar, reconducir y orientar, porque los retos que nos llegan son retos nuevos. La evangelización que hay que seguir realizando se hace a las personas concretas de esta ciudad, y nosotros lo que estamos haciendo es poner en valor y en alza lo que hemos recibido. Y en eso se trata, pues, de visitar la exposición que se inauguró en la tarde de ayer, de esa exposición que la hemos titulado la sede episcopal de Ceuta, 600 años de historia. 600 años de historia, decíamos antes, que coinciden obviamente con la historia de la ciudad, con la historia de la ciudad, pero de todas las formas, vinculada, ¿no?, a la historia de la diócesis. Claro. Ver un poco la exposición, hablar de ella, contar determinados acontecimientos y elementos que están expuestos, a hablar de la historia de Ceuta, van perfectamente ligadas, ¿no? Claro, porque la Iglesia se encarna en una ciudad, y en este caso es en Ceuta, entre una gente que es los habitantes de Ceuta, que su historia civil y su historia eclesiástica están muy unidas, y con las repercusiones que hay entre una y otra, y o sea que, porque aquí quienes han vivido durante 600 años han sido mayoritariamente cristianos. Ahora quizás ya hay una mayor presencia musulmana, pero en los años atrás no había tanta presencia musulmana, en los siglos atrás. Claro que no. ¿Es muy difícil evangelizar en estos tiempos? No es fácil, no es fácil, y presentar el mensaje de Jesús, y quizás la sociedad en la que vivimos es una sociedad más, yo diría como más de espaldas al Evangelio, va por otra línea. Entonces a lo mejor, pues, sobre todo a la gente joven, les cuesta más aceptar el mensaje de Jesús y hacerlo vida. Y pero sin embargo es un mensaje de siempre, es un mensaje actual, sí, por eso digo se puede aplicar a cualquier época, claro, ¿no? Claro que sí que puede aplicar a cualquier época. ¿En dónde está la dificultad? ¿En el desinterés o en que no hemos sabido transmitir eso, el mensaje? Yo creo que hay hay por una parte en la sociedad un cierto desinterés, no todos, hay gente que está interesada, y también la dificultad por parte nuestra de buscar los medios adecuados para transmitirlo hoy, que no es fácil muchas veces adaptarse, buscar esos medios adecuados. Difícil. La diócesis, el Consejo de Hermandades, por otro lado África, estamos de fiesta en la iglesia, ¿no? Ese sería el mensaje que estamos de año dar, santo, ¿no? jubilar, lo dice la palabra, el júbilo es la alegría. Ya, pero no sé si nos damos cuenta de la importancia que tiene, ya no digo solo religiosamente o eclesiásticamente, que lo tiene, sino históricamente, socialmente, ¿no? El que una ciudad como la nuestra, en un momento de la vida como el que estamos viviendo todos, y no solo en la iglesia, sino a nivel de la propia sociedad, tengamos este peso específico, este acontecimiento que celebrar, ¿no? O estos acontecimientos que celebrar. Mira, es curioso, Beatriz, yo al señor vicario se lo decía ayer por la tarde, estamos siendo testigos de un acontecimiento histórico, con unas connotaciones inigualables. Nos ha tocado, bueno, en suerte, pues vivir con los ciudadanos de Ceuta a nivel de iglesia, institución, como pastores,
este momento histórico que es inigualable. Y no solo visto a nivel de Ceuta, sino estamos viviendo unos momentos de Iglesia universal con el Papa Francisco, de una cercanía del Evangelio. Estamos viviendo el tiempo histórico de un Papa emérito que está rezando por la Iglesia. Increíble todo. Estamos viviendo unos momentos nacionales tan complicados y tan convulsos, de tanta desilusión, y a veces de tanta confrontación y tanta falta de identidad, unos que la exaltan y otros que, bueno, pues que aguantan el tirón. Y son momentos históricos que hemos vivido, el cambio, la transición de dos papas muy recientes, el Papa Juan Pablo II, que era el Papa de los jóvenes, el Papa Benedicto, el Papa de la profundidad, de la defensa de la verdad, de los valores, el Papa Francisco, el Papa de la cercanía. Hemos vivido una transición monárquica, de lo que representaba la transición y el reinado de Juan Carlos I, con una nueva cercanía del nuevo rey, de Felipe VI. Sí, son todos unos momentos históricos que nos vienen a reafirmar cuál es el papel de la Iglesia ahora mismo en la ciudad de Ceuta. Una Iglesia que tiene una consistencia institucional muy fuerte, porque tiene su diócesis y su obispado, pero que a su vez tiene que mostrar, pues sin complejos, lo que ha venido haciendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna institución en Ceuta con esta historia de 6 siglos, de 600 años. No hay una institución en Ceuta que esté tan cerca de la educación, de la cultura, de la enseñanza, de la celebración en la vida y en la muerte, con todo lo que conlleva. La Iglesia está tan cerca de la condición humana que para nosotros es una responsabilidad muy grande, muy grande. A veces nos sentimos pequeños, a veces no llegamos, porque por una parte tenemos que defender la verdad del Evangelio, tenemos que defender la esencia propia de la identidad de la Iglesia, y a su vez tenemos que tender la mano a todos los que sufren, a los que lo pasan mal. Entonces es un gozo tan grande, pero a la vez también es un sufrimiento de pensar que no llegamos, que no lo damos todo, que la gente no termina de convertir su vida al Señor, que no termina de vivir con la autenticidad de la vida cristiana que se debería, pero que aparte de todo esto nos sentimos muy privilegiados. Ni el señor vicario ni yo somos de Ceuta. Somos, como dice la palabra de nuestro himno, connaturales, claro, de los que aquí llegamos y encontramos nuestro hogar. Aquí su hogar, ¿no? Y encontramos nuestro hogar, pero estamos muy dichosos de poder estar participando de esta toma de decisiones, de cosas que se están realizando, que la verdad que nos cansan mucho, porque es mucho esfuerzo, mucha dedicación. Pero bueno, hay que nos da hacerla, mucha satisfacción. Pero 600 años no se cumplen siempre, y además Nos da la impresión de que hemos vivido los 600 años, que no, que nada más que vamos a vivir 600, pero tiene uno la sensación, ¿no?, más amplia de que hemos venido. Bueno, esta exposición va a estar en el Rebellín hasta el próximo día 19, de verdad que hay elementos, lo van a ver, que merece la pena, pero señor vicario, a mí me gustaría que nos invitara a verla, a disfrutarla, pero ya no solo por cuestión única y exclusivamente religiosa, que también, porque ahí están esos elementos, sino yo creo que porque es un acontecimiento para todos los que aquí vivimos, ¿no? Claro, mira, la fe, cuando llega a un sitio, se hace cultura y se expresa en el arte. Y entonces allí también, pues aparte de una historia, hay también arte, porque te encuentras desde, por ejemplo, la Biblia políglota, que es un ejemplar único y que tiene hay muy pocos ejemplares de esa Biblia en el mundo, y uno lo tenemos en Ceuta, en la Biblioteca Catedralicia. O, por ejemplo, pues datos de nuestra historia, ¿no? Lo que decía yo antes de Agustina de Aragón o del Teniente Ruiz, son personajes de la historia de España. Sin duda. Y después tenemos, pues, imaginería, que hay varias imágenes. Por ejemplo, la Virgen del Calvario de la Parroquia de África ha estado en una exposición en Málaga y ha destacado en esa exposición de este escultor malagueño, Fernando Ortiz. Bueno, pues no solamente por motivos religiosos, sino por motivos artísticos, ¿no? Cultura, o, por ejemplo, vasos sagrados que también hay allí,
que tienen un valor artístico muy bonito. Bueno, que tenemos que ir, que está en el Que os museo, invito a verla. en el Museo del Rebellín hasta el próximo día 19, que hay más acontecimientos, que otro día hablaremos de la Magna Mariana, que yo creo que es muy importante, pero que necesita su tiempo, nos queda un poquito, hasta el mes que viene no será, que estamos de fiesta, no solo en la iglesia, sino yo creo que en la ciudad, y es un placer tenerles aquí. Espero que les apetezca volver para seguir comentando todo lo que tenemos entre manos. Muchísimas Pues cuando gracias. tú quieras, y saludo a todos. Muchas y eso, gracias. que La no exposición. que no dejen de ir a ver la exposición. Eso, la exposición, que es importante. Nos vamos, volvemos mañana, como siempre digo, si no pasa nada. Gracias por estar al otro lado. Adiós.